Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, a veces de libros, de personajes raros y curiosos, o no tanto, en fin. Hace algún tiempo, en una de sus manifestaciones a cielo abierto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desenvainó una presunta espada de Simón Bolívar. Y digo presunta porque desde hace mucho hay una discusión casi arqueológica sobre la autenticidad de ese que sin duda es un símbolo muy poderoso. Hay allí, claro, un uso, y también dirán muchos que un abuso de la historia y del pasado. Los políticos son expertos, y en eso consiste la política muchas veces, en explotar todo lo que contiene el pasado para encauzar sus discusiones contemporáneas, para adobar sus debates, para enarbolar sus banderas y también impregnarlas de toda esa carga que viene de muy atrás y que va significando algo muchas veces distinto en el presente. Es como si fuera una invocación de la historia y del pasado que quien la oficia pues quiere revertirse de aquello que invoca y quiere de alguna manera arroparse en esos símbolos que, repito, vienen de muy atrás y que terminan encontrando un nuevo sentido allí en el momento de la actualidad en que sean convocados. En el caso de la espada de Bolívar y esta especie de utilización permanente que hace de ella el presidente de la República, pues hay una doble dimensión simbólica. Obvio. Por un lado, el vínculo histórico entre el M-19, el movimiento guerrillero en el cual militó el presidente Petro, y que luego pues fue protagonista de ese movimiento guerrillero, de un proceso de paz exitoso que hubo aquí en tiempos del presidente Virgilio Barco a finales de los años 80 del siglo pasado, y el M-19 se reintegró a la vida civil y democrática. Fue uno de los artífices de la Constitución de 1991, y desde entonces pues es un movimiento que ha pasado por toda clase de quiebres y requiebres. En algún momento pues tuvo una gran fortuna electoral, después se fue integrando a un proceso más amplio de la izquierda colombiana, y su apuesta por validar sus ideas en el ámbito electoral y democrático hasta llegar a las elecciones presidenciales pasadas, en las que uno de sus representantes pues más caracterizados, el que era senador hasta ese momento, Gustavo Petro, llegó a la presidencia de la República. Pero hay allí un elemento nostálgico y simbólico en el que Petro pues de alguna manera reivindica su vínculo con el M-19, que cuando estaba en la clandestinidad fue un movimiento que se caracterizó también por unas acciones y unos gestos que apelaban a la espectacularidad y al simbolismo. Eso sin desconocer la historia también de dolor y de sangre que hay allí en lo que significó el M-19 en los años 70 y en los años 80 en Colombia. Pero esa guerrilla, que era una guerrilla urbana,
quiso siempre posicionarse ante la opinión pública con unos actos retóricos, histriónicos, simbólicos, dentro de los cuales, pues el más recordado de todos, o uno de ellos, fue el del robo de la presunta espada de Bolívar. Pero al desenvainar esa espada, cuando lo hace el presidente de la República, el mensaje no tiene que ver solo con su vínculo con el M-19 y ese pasado, sino también con todo el legado político, filosófico, ideológico, intelectual de Simón Bolívar, del Libertador. Ese es un tema que se ha estudiado muchísimo. Cómo cada presente puede explotar la memoria de un prócer y cómo puede distorsionarla o transformarla o usarla para su beneficio. Darle una orientación que coincida más bien con los intereses y prejuicios de aquel que acude al pasado y a esa figura prócera para utilizarla más bien en un contexto que de pronto es muy lejano y distante del momento en el que vivió ese personaje cuyo nombre se evoca, insisto, para que se vuelva una especie de aparición fantasmagórica sobre cuyo lomo van cabalgando los que quieren servirse de todo ese pasado para darle un nuevo sentido en su presente. Eso pasa siempre con la historia y pasa siempre con los grandes personajes de la historia. Pero el caso de Simón Bolívar es uno de los más emblemáticos por todo lo que significa su figura en la historia de América Latina y en particular en la historia de los países que en un momento dado constituyeron la Gran Colombia, uno de los grandes proyectos políticos de Simón Bolívar. De suerte que hay allí como un eco histórico y literario de la figura de Bolívar que sirve para toda clase de propósitos y empresas. Germán Arciniegas, un enorme prosista, escritor e historiador colombiano, hombre público, ministro de Educación, periodista, pero sobre todo un narrador magistral y agudísimo del presente y del pasado, y que además hizo libros excelentes sobre Bolívar. Pienso, por ejemplo, en uno que se llama Bolívar y la Revolución. Germán Arciniegas solía decir que cuando los historiadores y los escritores se ocupan del Libertador, por lo general lo que hacen es un acto expiatorio, casi psicoanalítico, para hablar de sí mismos, como si Bolívar fuera un espejo versátil que cada quien es capaz de levantar y erigir allí para asomarse en su reflejo y reconocer sus rasgos más profundos y de pronto inconfesables. Como si Bolívar fuera también el retrato de Dorian Gray, esa historia prodigiosa de Oscar Wilde. Ustedes la recordarán, en la que el protagonista de esa novela, un muchacho hermoso y angelical que se llama Dorian Gray, pues va incurriendo en toda clase de excesos y depravaciones, pero ninguno de ellos se va marcando ni en su cuerpo ni en su alma, sino en un retrato, un cuadro que le ha hecho un amigo pintor. Eso hacemos también
con el nombre y la figura de Bolívar. Es un espejo en el que todo el que lo invoca y lo convoca pues termina reflejándose y asomándose, pero es también el retrato de Dorian Gray sobre el que vamos destilando y descargando nuestras obsesiones, nuestras miserias, de suerte que tenemos un Bolívar que sirve para todo, es un comodín. Hay un Bolívar guerrillero, hay un Bolívar revolucionario, hay un Bolívar que le ha servido a la izquierda nacionalista, hay un Bolívar que le ha servido a la derecha nacionalista, hay un Bolívar que le sirve a los liberales, hay un Bolívar que les sirve a los conservadores y claro, hay un uso y un abuso sobre todo de su ideario para revestir con él la causa que ustedes quieran. Piensen, por ejemplo, en el caso de Venezuela y sobre todo en la Venezuela del chavismo, en la que la figura de Bolívar se volvió casi un tótem, una especie de ídolo, un mito, una figura allí sagrada para terminar lavándole la cara a ese régimen represivo, dictatorial y todo lo que ya sabemos. Pero se trata no solo de un acto de espiritismo, sino también casi de un acto de necrofilia, una profanación de la memoria y el cadáver mismo de Bolívar para reconstruirlo en un presente que no tiene casi nada que ver con él y en el que esa invocación de un prócer termina siendo la patente de corso para que los que la propician y la ofician hagan con él lo que se les dé la gana. Bolívar ha sido en la historia de Venezuela un lastre difícil de ubicar y digerir. Ya desde los años finales de Bolívar, los venezolanos terminan de alguna manera dándole la espalda a uno de sus lugartenientes, Páez, que fue pues una de las figuras fundantes de la política venezolana en el siglo XIX, termina incluso firmando un decreto en el que el Libertador es expulsado de su patria. Resultaba demasiado incómodo, inmanejable, inasible, y la sombra de Bolívar se proyecta sobre la historia de Venezuela más bien como una especie de negación y renuncia. El asesinato del padre, y ahí pues uno podría entrar también con todas las categorías del psicoanálisis freudiano a hacer una especie de lectura de lo que pasó allí. En el caso de Colombia, donde también ha ocurrido lo mismo, es decir, la utilización permanente del nombre de Bolívar para librar toda clase de debates y polémicas en el ámbito de la política y del poder, porque además eso ocurre siempre con el pasado. La historia es un territorio de combate y ahí se definen y se dirimen una gran cantidad de deudas y una gran cantidad de problemas y cuestiones que vienen de muy lejos y que cada presente va tratando de asumir como mejor pueda. Entonces, en el caso de Colombia, también Bolívar ha sido objeto de una lectura ideológica y sesgada desde muchas orillas. Ha habido aquí un Bolívar hippie, ha habido un Bolívar guerrillero, ha habido un Bolívar ultraconservador, ha habido un Bolívar religioso, porque también además eso refleja la propia vida contradictoria, apasionante y riquísima de ese protagonista, de su protagonista.
la vida de la gente suele estar marcada por la contradicción, suele estar plagada de tensiones. La coherencia, por lo general, y salvo excepciones meritorias, suele ser el rasgo distintivo de los idiotas. En el caso de Bolívar, estamos ante una vida muy intensa, que en muchos casos le pertenece casi más a la novela y a la literatura que la historia misma, y hay un Bolívar joven e impetuoso, embriagado por la ilustración, por el enciclopedismo. Luego está el Bolívar viudo y desastrado y desgarrado, romántico, que parece salido de una novela de Chateaubriand. Y luego ya está el Bolívar que hace la guerra y que hace la política y que se va acercando cada vez más a un realismo no exento del escepticismo que lo va a acompañar hasta el final de sus días. Y ya no va a ser solo el escepticismo, sino el descreimiento y la profunda crítica a su propia obra, a su legado y al material sobre él. Tuvo que actuar para tratar de darle cauce a ese proyecto de la independencia, la libertad y la república. Pero en el caso colombiano, en el caso de lo que hoy llamamos Colombia, el legado y la sombra de Bolívar tienen que ver también con nuestras identidades de partido, con esas dos grandes tradiciones de las que hemos hablado tanto aquí en Colombia, que son la tradición liberal y la tradición conservadora, que sirvieron además para nombrar los dos grandes partidos que hicieron la historia de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hay, por supuesto, allí una especie de desmesura en querer asignarles a Bolívar u otros próceres la paternidad absoluta de unas identidades políticas y partidistas que tienen mucho más que ver con factores económicos, sociales, por supuesto, culturales, regionales, pero es evidente que en el caso colombiano, pues estamos hablando también de una fractura intelectual, filosófica, que viene de muy atrás y que en un momento dado termina encarnada en la división que se fue dando entre Bolívar y Santander, que eran pues dos aliados y socios políticos que representaban cada uno a su manera cosas muy distintas, y eso que representaba cada uno al final termina determinando esa escisión, ese divorcio, esa ruptura, ya cuando la república se está constituyendo y también cuando el sueño de la Gran Colombia se les está disolviendo entre las manos a sus artífices, a sus inspiradores, sobre todo a Bolívar, que además sigue con el empeño de la guerra en el sur hasta la consumación de esa victoria en Ayacucho a finales de 1824, y luego, claro, el intento de consagrar esas grandes victorias militares que habían sido durísimas, que fueron una verdadera proeza, porque librar la guerra de independencia pues fue muy difícil, muy costoso, y hubo momentos en los que pareció que el viento estaba siempre en contra y que lo único que había por delante era el abismo. Pero en el caso de Bolívar y la guerra de independencia se da pues el triunfo final en Ayacucho. Hay todavía unos reductos de quienes se niegan a la causa de la libertad, la causa de la independencia y la causa de la república, pero es un hecho cumplido.
se está dando cada vez más el desmonte no solo del dominio español en América, sino de las estructuras que significó ese dominio en nuestro mundo, el antiguo régimen arraigado en una gran cantidad de creencias, prácticas y valores que tenían que ver con la identidad de esa sociedad también excluyente, mestiza, multiforme, y al final pues todo eso se va expresando en el intento por tener unas nuevas instituciones y también, obvio, ahí hay unos modelos ideológicos que vienen de afuera, que vienen de otras experiencias. Lo cierto es que en un primer momento y durante muchos años, Bolívar sabe que Santander es su socio ideal en el caso de la guerra en la Nueva Granada y en la construcción del proyecto de la Gran Colombia, pero luego esa alianza, esa sociedad se va rompiendo, se va resquebrajando, y eso tiene que ver también con lo que les pasa siempre a los hombres y a las mujeres del poder. A los poderosos siempre los están rodeando unos áulicos, unos consejeros oraculares e intrigantes que obviamente necesitan fortalecer su posición en esa corte y se sirven de la maledicencia y de la intriga para apropiarse de la psiquis y de la voluntad de ese poderoso que es cada vez pues más lejano, distante y también que está cada vez más aislado. Y al final pues eso pasa también en la relación entre Bolívar y Santander. Terminan enfrentados por cuestiones de principios, por chismes, por intrigas, por cuestiones políticas, y eso pues va también desembocando en unas identidades que luego se van a proyectar sobre lo que va a ir pasando con la República de Colombia ya después de la muerte de Bolívar en 1830. Quedan algunos de sus herederos y de sus viudos, pero quedan también los seguidores de Santander, y no es solo una cosa que tenga que ver con el caudillismo y con un personalismo carismático. Hay también una visión del mundo que tiene que ver con ideas jurídicas, con ideas económicas, con unos criterios para pensar en la mejor forma para constituir esas instituciones de una república incipiente que además ha pasado ya por el bautismo de fuego de una guerra atroz y desgarradora. Y luego pues viene todo el siglo XIX colombiano marcado por los conflictos, por los enfrentamientos de partido, la religión de partido, la llamaba Aníbal Galindo, uno de los protagonistas de esos debates y de esos enfrentamientos en los que no estaba solo la cuestión caudillista y personalista, si uno era heredero o no de Bolívar o de Santander, sino que había también unos debates sobre la cuestión religiosa, sobre los límites de la influencia de la iglesia y de la religión en la vida de la gente, en la vida de la sociedad y en la constitución del Estado. Pero también estaba la cuestión territorial, pensar en este país como una entidad unitaria o creer también en la causa del federalismo y la irrupción de una gran cantidad de caudillos que iban jalonando pues todo ese proceso del siglo XIX. Y luego, cuando viene el siglo XX, hay otro momento, hay como otra etapa en la que ya vienen las conmemoraciones. La historia tiene ese profundo y poderoso y eficacísimo valor conmemorativo y monumental. La historia que vuelve sobre sus pasos para tratar de darle un orden y un sentido a eso que ocurrió en el pasado. Ya no solo desde un punto de vista
literario, narrativo o científico, sino también desde un punto de vista político. La historia que les presta un servicio a las sociedades para ir decantando y definiendo sus valores y su identidad. En el caso de la Colombia de principios del siglo XX, pues se va dando una seguidilla de conmemoraciones que eran un momento definitorio que tenía más que ver con ese presente que organizaba y oficiaba esas conmemoraciones que con el pasado que allí se contaba y se conmemoraba. Y eso pasa siempre con las conmemoraciones. Las conmemoraciones revelan y dicen mucho más de quienes las hacen que del pasado que va compareciendo allí y que muchas veces se ve distorsionado, manipulado, transformado, reescrito o hasta inventado. La primera gran conmemoración del siglo XX colombiano, obvio, es la del llamado Centenario de la Independencia, cuando se escoge de forma un poco arbitraria el 20 de julio de 1810 como un punto de partida, como una especie de momento fundacional de la identidad de la República Colombiana, pensando también en la idea de la nación que había surgido como el resultado de ese divorcio entre los que hacen la independencia y el pasado colonial hispánico. En realidad es un momento de muchas independencias en toda América y también en esas naciones que van surgiendo allí como una ficción compartida en las que hay también pues una gran cantidad de experiencias regionales que desembocan en la necesidad de tener una noción unitaria que se va construyendo con el tiempo. Y eso es lo que llamamos también la nación. En el caso de Colombia, en los años 70 del siglo XIX, se empieza a imponer la idea de que el 20 de julio era un momento mítico y fundacional de toda la nación, como despojándolo de su condición puramente lugareña y santafereña. Y en 1910, pues se da esa celebración del primer siglo de la independencia y la idea también era como darnos un baño de ruda. Lo he dicho yo otras veces aquí en Calamares en su tinta, porque además Colombia había salido de la última guerra del siglo XIX, que fue también la primera del siglo XX, atroz, que es la guerra de los 1000 días. Luego viene la separación de Panamá y luego viene la dictadura de Rafael Reyes. Entonces en 1910 este país quería asomarse al mundo para demostrarle que no había sido un experimento fallido. Luego, en 1919 y también en un contexto de gran turbulencia y agitación, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ya había triunfado la revolución bolchevique en Rusia y en 1919 en Colombia se da la conmemoración y la celebración de otro centenario importante y mítico del relato de la independencia, que es el de la batalla de Boyacá en agosto de 1819. Hubo ahí también unas tensiones con los artesanos y Colombia pues estaba tratando de entrar de verdad al siglo XX y había ya una transformación de muchas de las estructuras políticas de finales del siglo XIX para inaugurar un siglo XX que parecía tan esquivo y que fue llegando a cuentagotas y que fue entrando de manera tardía con un sol tímido que era el sol de la modernidad a un país que era anacrónico y que seguía enraizado, enclavado, anquilosado en muchas de sus prácticas pues más antiguas. Y luego viene otra conmemoración interesante
y reveladora, que es en 1930, la del centenario de la muerte de Simón Bolívar, en diciembre de 1930. Pero ahí ya había ocurrido algo de fondo, una transformación radical que iba a marcar pues buena parte del siglo XX colombiano. Y es que el Partido Liberal, que había perdido la última guerra civil del siglo XIX, la Guerra de los 1000 días, y que se había quedado por fuera del juego del poder en términos esenciales. Hubo ahí como unas cuotas y unos intentos tímidos por reintegrar al liberalismo a la vida civil y política colombiana, pero desde 1902 en adelante, y ya desde antes, desde lo que había sido el proceso de la regeneración en la guerra de 1885 y luego con la Constitución de 1886, pues Colombia había quedado en manos del Partido Conservador y se construye eso que se llama la hegemonía conservadora, que va a durar justo hasta 1930. En ese año, el relato clásico es que el Partido Conservador cae porque se divide entre dos candidaturas, cosa que es, pues, parcialmente cierta, pero también, pues, el Partido Conservador se cae porque en el mundo entero hubo el sacudón de la crisis económica de 1929, que empieza en los Estados Unidos y que fue un remesón devastador en todas partes. Es, entre otras, una de las razones por las cuales el nacionalsocialismo de Hitler va a llegar al poder en Alemania. Y en Colombia se cae del poder el Partido Conservador y viene ese cambio de piel, una transición que va a ser dificilísima porque los conservadores que llevaban enquistados en el poder durante décadas con su hegemonía, pues no aceptan que hubiera un cambio de régimen. Pero los liberales, muchos de ellos también llegan con espíritu retaliatorio, no saben muy bien cómo gobernar y se va desatando una violencia allí larvada entre los militantes de ambos bandos, que es lo que inaugura eso que aquí se llama la violencia con letras mayúsculas, una guerra civil no declarada entre los liberales y los conservadores. Hay quienes dicen que ese proceso de degradación y envilecimiento pues va a ser posterior y usan también como la fecha agorera del 9 de abril de 1948. Pero lo cierto es que el tránsito entre la hegemonía conservadora y la república liberal fue muy turbulento y va a ser realmente el origen de una violencia ideológica y partidista que además ya tiene un contexto internacional también pues mucho más agitado, que es el del surgimiento de la República en España, también la consolidación de la revolución bolchevique en Rusia, la irrupción del fascismo en Italia y luego del nazismo en Alemania, y todos esos aires pues van llegando aquí, y lo que va pasando en el mundo también determina el enfrentamiento que se da entre los partidos en Colombia. Hubo un intento de hacer una especie de pacto entre el liberalismo y el conservatismo, porque además los que van a protagonizar esa transición entre la república conservadora o la hegemonía conservadora y la república liberal, pues son miembros de una misma generación, que es la generación de Eduardo Santos, Olaya, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, la llamada generación del centenario, porque salieron a la vida pública cuando la conmemoración del primer centenario de la independencia en 1910. Y había más motivos de unión y de solidaridad generacional entre esos personajes que todas esas razones doctrinarias y filosóficas que venían del pasado y que ellos de alguna manera
o minimizan o matizan o rechazan. Y uno de esos momentos de aparente concordia y consenso es la conmemoración del centenario de la muerte de Bolívar en diciembre de 1930. Acababa de llegar el Partido Liberal al poder, pero piensen ustedes que Laureano Gómez, que era el jefe del Partido Conservador, era embajador del gobierno de Olaya en Berlín y desde allá pronuncia una oración, un discurso que se transmite por radio desde Berlín a Bogotá para la conmemoración del centenario de la muerte de Bolívar en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. También el maestro Guillermo Valencia pronuncia un discurso apoteósico allá en Santa Marta y muchos liberales se unen a esa conmemoración bajo el signo de los nuevos tiempos. Pero luego, en 1940, va a haber otra conmemoración que es la del centenario de la muerte en mayo del general Francisco de Paula Santander. El 6 o el 7 de mayo de 1840 murió Santander y en 1940, en mayo de ese año, en el gobierno de Eduardo Santos, se iba a dar esa conmemoración para la que el gobierno pues puso, como dicen los argentinos, toda la carne en el asador. Recursos ingentes para tirar la casa por la ventana y hacer de esa conmemoración del centenario de la muerte de Santander una declaración de principios que tenía que ver con el gobierno de Santos, con su talante y con sus valores. Una vez más, la historia como un territorio de batalla en el presente. La historia como ese lugar en el que los que la piensan, la cuentan, la hacen, la celebran y la conmemoran, pues quieren partir sus lanzas. Pero a diferencia de lo que había ocurrido en 1930 con la conmemoración del centenario de la muerte de Bolívar, la conmemoración de los 100 años de la muerte de Santander en 1940 fue más bien un pretexto para ahondar el conflicto político, el enfrentamiento sectario entre liberales y conservadores. Ya había pasado una década de la llamada República Liberal, pero sobre todo es que a partir de 1934, con el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, el liberalismo se adueña del que siente que es su destino como el gran transformador de esa Colombia anclada todavía en el siglo XIX y en unas estructuras premodernas. Pero también lo que decía López Pumarejo es: si los liberales no hacemos la revolución desde el poder, pues vamos a darles razones y argumentos a los que quieren la revolución violenta desde el comunismo de inspiración rusa, desde el socialismo, desde el bolchevismo, para que la hagan en la calle. Y también hay un contexto clarísimo que es el del referente de la Guerra Civil Española, que fue uno de los acicates, como se decía antes, uno de los estímulos y detonantes del enfrentamiento ideológico y filosófico entre conservadores y liberales en la Colombia de los años 30. Ya se había dado la ruptura entre los dos partidos. Laureano Gómez había regresado en 1932 y había además impuesto la abstención del conservatismo en las elecciones, lo que fue consolidando el poder electoral y burocrático del liberalismo que tenía el gobierno en sus manos y que se lanza ya a un reformismo muy ambicioso en 1934, en 1936, con las grandes reformas de la revolución en marcha del primer gobierno de López,
Y luego en 1938, como para darle esa periodización de manual, viene el gobierno de Eduardo Santos. Santos y Laureano Gómez habían sido socios políticos, no amigos, pero El Tiempo fue de alguna manera el periódico que sirvió de bastión para las primeras empresas políticas de Laureano Gómez, que era contemporáneo de Santos, que le había comprado ese periódico a su suegro, a Alfonso Villegas Restrepo, se queda con él y luego lo convierte en un emporio periodístico, cultural y también económico. El verdadero espolón de la República Liberal. Es decir, en las páginas editoriales del Tiempo, la República Liberal fue construyendo su discurso y fue conquistando ese espacio de poder que luego se va a expresar primero en la administración de López y luego en la administración de Santos. También había una cierta diferencia de estilo entre ambos y sus equipos eran distintos. Santos dice, no, nosotros hacemos la revolución, pero le ponemos freno de mano. Su lema era sin prisa, pero sin pausa, como diciendo el ímpetu del primer gobierno de López o del gobierno de López, porque no se sabía que luego iba a haber otro, es excesivo. Y también en el gobierno de Eduardo Santos, pues en el contexto internacional hay una transición entre la Guerra Civil Española y la Primera Guerra Mundial en 1939. Entre junio y julio de 1939, cuando acaba la Guerra Civil Española, y luego en septiembre de ese año, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el panorama hacia afuera también estaba muy caldeado e influía en todos estos debates que además se iban tramitando. No había Twitter, no había redes sociales. Se tramitaban en los mentideros, en los cafés, en los directorios, en la calle, en el campo donde la gente se estaba matando y por supuesto en las páginas de los periódicos. Pero uno de los grandes debates de aquel tiempo, en 1940, fue el del centenario de la muerte del pobre Santander, que terminó sirviendo casi como rey de burlas y muñeco de poner en una discusión que tenía un trasfondo pues muy actual, que era el enfrentamiento a muerte feroz de Laureano Gómez y el Partido Conservador contra la República Liberal. Laureano Gómez había fundado un periódico para librar esa batalla, El Siglo, en 1936. Y en mayo de 1940, con un seudónimo de un historiador latino de la antigüedad, Cornelio Nepote, Laureano Gómez sale al corte, sale al quite con los taches arriba de los grandes voceros periodísticos e intelectuales de la República Liberal y dice, un momento, el gobierno está gastando una fortuna en esta celebración macabra de la vida y la muerte de un traidor, un mediocre y el inaugurador, dice Laureano Gómez, de los peores rasgos de la politiquería en Colombia. El clientelismo, el leguleyismo, la cositería parlamentaria de estar disolviendo el quórum y de estar intrigando allá en las cortinas sombrías del poder para ver cómo hunde los proyectos de un héroe verdaderamente grande que es Simón Bolívar. Eso dice Laureano Gómez y señala al gobierno casi en un acto de corrupción por estar gastando tanto dinero en la conmemoración del centenario en mayo de 1940 de la muerte de Santander. Que ya digo, para el gobierno de Santos sí era un mensaje clarísimo y era el uso del pasado y de pronto el abuso de la figura de Santander para decir nosotros nos identificamos con esa visión civilista, legalista, republicana y que aspira también
a eso que en la Colombia de hoy se llama la tibieza. Y Laureano dice, no lo vamos a permitir y es una afrenta y es también una especie de atropello ejercido desde el poder de la presidencia y del tiempo. Y entonces Laureano escribe unos textos contra Santander, textos históricos, para tratar de caricaturizarlo y mostrarlo como eso que ya dije, un traidor, un mediocre, un incompetente y sí, el fundador de la República, pero en lo malo, mientras que en lo bueno, y ahí estaba ese maniqueísmo, esa obsesión binaria que siempre tuvo Laureano, buenos contra malos, el oro contra la escoria. Entonces Laureano pondera a Bolívar, engrandece su figura y la contrasta, la contrarresta con la de un Santander absolutamente civilino y patético, que es como el fundador, dice Laureano, de todo lo que representa hoy este liberalismo que nos está llevando al abismo. Obvio, los liberales no se quedaron con los brazos cruzados y el tiempo, con su enorme aparato periodístico y literario, puso a sus mejores plumas, que no eran pocas, nada menos y nada más que a Joaquín Tamayo, que es un historiador al que yo adoro, o por lo menos la memoria de Joaquín Tamayo, que es uno de los mejores prosistas de la historia de Colombia y un gran historiador liberal que se ocupó del pasado de su partido con agudeza, con belleza, con lucidez, por supuesto con sesgo, porque no hay nunca objetividad en la historia, con una absoluta vocación afectiva, pero también ahí estaba otro enorme prosista liberal que era don Tomás Rueda Vargas, y estaba Alberto Lleras, y estaba Juan Lozano y Lozano, y había una gran cantidad de personajes de la República Liberal que, amparados en el poder del gobierno de Eduardo Santos y sobre todo amparados en el poder del Tiempo, del periódico El Tiempo, pues salen a partir sus lanzas con Laureano, con Guillermo Camacho Carrizosa, con Augusto Ramírez Moreno y con unos intelectuales de mucho peso también en la otra orilla. Era una época en la que obvio no había una distancia, un divorcio tan evidente entre la política y la inteligencia, o no lo digamos así porque es injusto, entre la política y la ilustración. No había un abismo entre la política y esa especie de condición letrada de los que entonces pasaban muy fácil de la biblioteca, de los libros, de los periódicos, a los ministerios y a los ámbitos del poder para mostrar también cómo las grandes discusiones ideológicas pues eran discusiones filosóficas. Y eso ocurrió en 1940. Otro momento en el que la historia sirve como espejo del presente, pero sirve también como territorio de batalla para que los caudillos de lo contemporáneo pues usen a las figuras del pasado y traten de investirse con su nombre para tratar de usarlas como un arma arrojadiza en sus discusiones pues de su día. De eso quería que habláramos hoy en esta salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Mil gracias por su compañía. Un abrazo a todos.